Capítulo 5. El dios congelante. Parte 1. La base principal de Ainz era la fortaleza que Aura estaba construyendo, el lugar que Coquitus había visitado ayer. Aún podían oírse leves ruidos de construcción en la distancia. Cuando entraron a un cuarto, Victim, que había estado siguiendo en silencio por detrás, le dijo a Ainz: Emoni Ogmi, Siuguro y Worksy, bueno entonces, permítanme despedirme aquí. Gracias por tu arduo trabajo. Por favor, defiende el primer nivel de Nazarik hasta que regresemos. Amabo Sknari, como ordene. Portal. Victim ingresó a la puerta de oscuridad conjurada por Ainz, que tenía el primer nivel de la gran tumba de Nazarik como destino. Luego de ver partir al guardián capaz de activar una habilidad poderosa y mortal de restricción de movimiento, Ainz volvió su atención hacia el cuarto. Al mismo tiempo, pudo sentir a Aura agachaba la cara. Ella debía haber hecho todo lo que podía para darle una gran bienvenida a Ainz. Rastros que mostraban el encomiable esfuerzo que había puesto en este cuarto podían encontrarse por todos lados, pero palidecía a comparación de Nazarik. Aura probablemente sentía vergüenza por esto. No está tan mal. Ainz, que era un simple trabajador de oficina, no le daba mucha importancia a esto. Su cuarto en Nazarik tampoco era malo, pero le molestaba porque era demasiado lujoso. De hecho, se sentía más relajado y confortable aquí. Quiero un cuarto de 8 tatamis. Debería encontrar un rincón para preparar uno. Oh, debo felicitar a Aura y hacerle saber que estoy satisfecho con su trabajo. Estera tradicional característica de las casas japonesas. https es.wikipedia.org/wiki/tatami. Si las personas no hablan sobre su confianza, su gratitud y cuidado, no serán exitosas. Ainz recordó una cita que vio enmarcada dentro de la vitrina de un CEO durante una visita corporativa. No sabía quién la había dicho, pero era una gran frase. Sentía que era algo que un jefe ideal diría. Tienes que mostrar gratitud. La gente no se esmerará en dar lo mejor de sí si no hay una recompensa y algo como eso. Mis disculpas, Aura, por insistir en usar este lugar. No te preocupes por los detalles. Estoy muy satisfecho con tus esfuerzos. Si esto fue hecho por ti, entonces es tan bueno como Nazarik. Y sí. Los ojos de Aura se agrandaron ligeramente. Debería darle un poco más de consuelo. Aunque Ainz quería hacer eso, no le vinieron mejores palabras a la mente, así que lo disimuló un poco observando los alrededores una vez más. El olor de la madera fresca aún permanecía en el lugar. Normalmente, en lugar de este lugar que no poseía absolutamente ninguna defensa, regresar a Nazarik sería indudablemente más seguro. Sin magia defensiva, era como una casa hecha de papel en cierto modo. Pero por otro lado, Ainz estaba usándose a sí mismo como carnada para atrapar a los peces gordos. Había una gran distancia entre este lugar y el lago, así que los que podía seguirlo hasta aquí, si existían, serían otros jugadores de Yggdrasil, o personas de ese nivel. Esto significaba que el propósito de este lugar era el de ser carnada para que los enemigos que amenazaban Nazarik se rebelaran. Era algo peligroso, por supuesto, pero Ainz sentía que era un riesgo necesario para lograr su objetivo. Aún no se presentan. Podría ser que el plan es un fracaso. De todas formas, ¿qué es eso? Y Aura, quisiera preguntarte, ¿qué es esa cosa? Los ojos de Ainz se detuvieron sobre la solitaria silla blanca colocada al fondo del cuarto. El respaldo era alto e imponente. Estaba tan bien hecha que no sería una exageración llamarla una pieza de arte y si uno ignoraba un problema evidente. Es un poco simple, pero he preparado un trono. El que había respondido con confianza era el subordinado que iba siguiéndolo por detrás, Demiurge. Eso fue lo que pensé, se dijo Ainz para sí mismo y siguió preguntando. ¿Qué huesos usaste? Huesos de todo tipo de bestias. Las mejores partes son de bestias como grifos y wyverns. Y yo ya veo. Se trataba de un trono hecho de incontables huesos. No era parte de la lista de objetos que habían traído de Nazarik, así que debía ser algo que Demiurge había hecho fuera. Sin importar cómo lo viera, definitivamente había usado cráneos humanos y semi-humanos. Podría verse blanco sin una pizca de sangre ni carne en él, pero aún así daba la sensación de estar manchado de sangre. Era un poco desagradable, sentarse en esa cosa sería como sentarse en un cojín de agujas, y esto hacía que Ainz dudara un poco. Pero su subordinado se había esforzado en prepararlo, sería difícil de rechazar. Si hubiera alguna razón que pudiera usar que no causara quejas y Ainz chasqueó los dedos luego de pensar sobre ello. Y saltear. Te daré el castigo por lo que hiciste justo ahora. Así es y te castigaré con humillación. Sí.
Shaltear, que de pronto había sido llamada, estaba un poco sorprendida. Arrodíllate con la cabeza hacia abajo allá, y pon las manos en el piso. Sí. Shaltear caminó hacia el lugar que Ainz había indicado, que era el medio del cuarto, e hizo lo que le habían dicho con una expresión de desconcierto. Ainz caminó hacia Shaltear y se sentó en su espalda. Y a Ainz-sama. La sorprendida Shaltear solo podía exhalar mientras susurraba Hansara. Estaba sobresaltada y rígida por el miedo cuando Ainz se sentó en su espalda. Ahora eres una silla, ¿entiendes? Sí. Ainz dirigió su mirada de Shaltear, cuya voz se estaba volviendo más estridente, hacia Demiurge. Lo siento, Demiurge, así es como es. Ya veo. Maravilloso. Usar a un guardián como silla. Esta es una silla hecha específicamente para el Amo Supremo. Como era de esperar de Ainz-sama. Nunca se me hubiera ocurrido eso. Es así y... Frente al brillante respeto que mostraba Demiurge, Ainz evitó su rostro, sin entender por qué sonreía tan brillantemente. Luego de eso, una hermosa mujer le dijo a Ainz con una maravillosa sonrisa. Mis disculpas, Ainz-sama. Por favor, permítame retirarme por un momento. Regresaré pronto. ¿Necesitas algo, Albedo? Permiso concedido, adelante. Luego de agradecérselo, Albedo dejó el cuarto. Inmediatamente, pudo oírse a una mujer gritando ya. Y el sonido de una pared siendo golpeada violentamente. Y el fuerte entero pareció temblar. Luego de alrededor de un minuto, Albedo regresó con su sonrisa habitual al cuarto dominado por el silencio. He regresado, Ainz-sama. Oh, cierto, Aura. Accidentalmente choqué contra una pared cuando dejaba el cuarto. Pareció dañarse, ¿podrías repararla luego? Lo lamento mucho. Ah, Emi, está bien, lo haré. Ainz se tragó las palabras que quería decir y suspiró. Luego enfocó su mirada en el bastón que emitía un aura terrorífica. El verdadero báculo de Ainz o algo aún no había sido traído a este lugar, esta era una réplica, un prototipo en replicar un arma de gremio. Hecho de partes desenterradas de las profundidades de la tesorería, era un objeto que se veía casi perfecto desde el exterior. El gremio caería si el arma del gremio era destruida, así que no podía ser sacada descuidadamente. El báculo había sido dejado al cuidado del guardián de área del santuario de las flores de cerezo en el 8º piso para su protección. Aunque ideamos contramedidas por si nos robaban los anillos, no es fácil encontrar un lugar y para probarlas, y luego de pensar sobre eso, Shaltear de pronto se movió inquieta, ajustándose a sí misma para que Ainz se sentara más cómodamente. Eso hizo que Ainz mire hacia abajo a la parte trasera de la cabeza de Shaltear con un extraño sentimiento de incomodidad. Su respiración era trabajosa. Debo ser pesado para ella. Bajo Ainz se encontraba la delgada espalda de Shaltear, que parecía tener 14 años. Un hombre adulto sentándose en la espalda de esta joven niña. Dándose cuenta que tan pervertido, vergonzoso y cruel era esto, Ainz sintió que tal vez había ido demasiado lejos. Shaltear era un NPC creado por sus compañeros en el pasado. Incluso Peroroncino no abusaría de ella de Esdir. Esta acción era lo mismo que ensuciar las memorias de sus compañeros pasados. Era una tontería pensar en esto como en un autocastigo. Torturar a Shaltear de esta forma es imperdonable. Shaltear, ¿te duele? Ainz planeaba decir: si es así, terminemos esto. Shaltear miró hacia arriba con el rostro sonrojado por la pasión, y una expresión llena de placer. No es para nada doloroso. Es como una recompensa. Continuó exhalando el calor contenido dentro de su cuerpo, reflejando la cara de Ainz en sus ojos deslumbrados. Su húmeda lengua rozando con sus labios, reflejando la luz libidinosamente. Retorció su cuerpo como una serpiente. Y HNNGH. Ainz sintió el impulso de apartarse inmediatamente. Casi cede a este impulso. No, no puedo hacer eso. Él estaba castigando a Shaltear, pero el error de Shaltear era en realidad la equivocación de Ainz. Era por ello que soportar el impulso de alejarse era el castigo de Ainz. Ainz destruyó las complicadas emociones creciendo en su interior. Hizo su mejor esfuerzo para ignorar la silla que jadeaba y se retorcía. Pero no pudo evitar pensar. Pero Roncino, ¿qué ajuste pervertido es este? Y bueno, entonces, pasemos a un tema serio. ¿Logramos intimidarlos? Creo que fue perfecto, Ainz-sama. Exactamente, solo con mirar las caras de los hombres lagarto. Ainz sonrió aliviado luego de oír lo que dijeron los guardianes. En realidad, era imposible darse cuenta de los cambios en las expresiones de los hombres lagarto.
Tal vez fueran más cercanos a los humanos que los reptiles, pero sus expresiones faciales eran totalmente diferentes a las de los humanos. Entonces es así. La primera fase, que consistía en impresionarlos con nuestro poderío, podría ser un éxito. Ainz exhaló aliviado. Después de todo, había usado la magia de supernivel. La creación, que podía ser usada 4 veces al día. Si eso no funcionaba, nada lo haría. Demiurge, ¿cuánto crees que tomaría investigar exactamente qué tan grande es el área congelada? Ya hemos comenzado a hacerlo, pero el progreso es lento debido a que el área es más amplia de lo esperado. Por favor, concédanos más tiempo. Ainz detuvo a Demiurge, que estaba a punto de arrodillarse. Ainz cubrió su boca con su dedo besudo y pensó. Que el área de efecto fuera más amplia de lo esperado sería considerado un éxito en términos de experimentación mágica. La creación era magia de supernivel que podía cambiar el terreno mismo. En Yggdrasil, era usado para protegerse del calor de volcanes o del frío de las tierras congeladas. Era posible mostrar su poderío sin hacer uso de la magia de supernivel. Sin estar relacionado con esta incursión, Ainz siempre había querido llevar a cabo este experimento para determinar el área de efecto. La creación era magia que poseía un área de efecto sorprendentemente grande, y podía cubrir completamente el 8º piso en los experimentos de Ainz dentro de Nazarick. Pero no era claro qué efecto tendría en el mundo exterior. En Yggdrasil el efecto del hechizo podía cubrir un área, pero ¿qué tan grande era un área en este mundo? Ainz quería averiguarlo. Si pudiera cubrir totalmente las planicies, eso sería demasiado grande. De igual manera, congelar todo el lago fue un poco exagerado. Debía tenerse mucho cuidado al usar magia de supernivel. Aura, ¿cómo está la red de seguridad? Sí. Hemos enviado a los no muertos asignados por Ainz-sama para asegurar un área de 2 kilómetros de radio. Pero no ha habido señales de nada en especial hasta ahora. También he enviado monstruos especializados en exploración a patrullar el área dentro de 4 kilómetros, pero no hemos avistado nada sospechoso. Ya veo, y el enemigo tal vez esté escondiéndose de nuestra detección mientras se aproxima. ¿Qué contramedidas tenemos contra eso? No hay problema. Con la cooperación de Shaltear, hemos enviado a no muertos hábiles en reconocimiento. Espléndido. Aura sonrió contenta luego de que Ainz la elogiara. Su expresión triste había desaparecido sin dejar rastro. Nos hemos expuesto a nosotros mismos hasta este punto. ¿Por qué la gente que usó el ítem de clase mundial contra Shaltear no ha hecho ningún movimiento? Ainz preguntó de nuevo bajo las miradas de todos los presentes, pero no dirigió esta pregunta hacia nadie en particular. ¿Por qué no están vigilando Nazarick ni este lugar? ¿Podría ser que están vigilándonos con un ítem de clase mundial que no puede ser detectado por medios normales? Ainz echó la cabeza a un lado como respuesta a la contrapregunta de Demiurge. Y sí, consideré esa posibilidad, eso por ello que uso a Momon, y si ellos realmente están usando un ítem de clase mundial para espiarnos, ¿no serían capaces de espiar a Momon, que también posee un ítem de clase mundial? Ese es el por qué he estado asumiendo que usarían medios físicos como exploradores para observarnos, y podrían usar vigilancia mágica también, pero deberían ser métodos más tradicionales. Ainz se dio cuenta que los guardianes alrededor de él parecían confundidos, lo que significaba que su explicación no había sido suficientemente clara. Bueno, ¿y cómo ponerlo? Y en el pasado, nosotros poseíamos una mina que generaba un tipo de metal que era escaso. Ya que estábamos monopolizando el suministro, el precio de mercado del metal se disparó y las personas comenzaron a conspirar para robarnos. El ítem que usaron fue Ouroboros. Era un ítem de clase mundial de primera, conocido como uno de los 20. Ainz entrecerró los ojos. Él había estado loco de ira cuando le habían robado, pero viéndolo desde ahora, era un bonito recuerdo. Incluso aunque habían sido masacrados y perdido muchos ítems raros. Es indignante. Usurparon el territorio de los seres supremos. Imperdonable. Por favor, denos la orden para contraatacar. Oír lo furiosa que estaba Albedo hizo que Ainz volviera la vista. Podía ver la hostilidad y las ganas de matar liberadas por todos los guardianes, incluso el calmado Demiurge estaba mostrando una sonrisa siniestra. No solo eso, incluso la expresión reservada de Mare no podía ocultar sus deseos de atacar. Ainz no podía ver el rostro de Shaltear ya que estaba actuando de silla, pero por la rigidez de su cuerpo, su espalda le hacía saber a Ainz de su determinación. Cálmense. Esto está todo en el pasado ahora. Ainz levantó su mano para calmar a los guardianes.
Ellos parecieron calmarse un poco, pero aún se sentían inestables como si el magma estuviera fluyendo debajo de su superficie. Para cambiar el tema, Ainz continuó con lo que estaba diciendo. El enemigo usó Ouroboros para evitar que entráramos al mundo en el que la mina estaba situada. Ellos probablemente usaron esta oportunidad para buscar en los alrededores y capturar la mina. Cuando el sello fue roto, fuimos solo para encontrar que la mina ya había sido conquistada. Durante el temerario intento de recapturar la mina, casi la mitad de los miembros del gremio murieron por lo menos una vez. Ainz se contuvo y no dijo esto en voz alta. Iré al punto principal. Mencioné que nos negaron el acceso a ese mundo, pero personas con otros ítems de clase mundial aún podían ingresar. Por tanto, es imposible que nos espíen incluso con el ítem de clase mundial más poderoso. Mientras Ainz escuchaba las iluminadas respuestas de sus subordinados, él aún sentía dudas sobre si esto era realmente verdad. La posibilidad era elevada, pero no había evidencia que probara que era cierto. Al usar superación de los 5 elementos, que también era uno de los 20 ¿cómo? Ouroboros. La compañía del juego había enviado un mensaje a todos los dueños de ítems de clase mundial. Aparte de una disculpa, también habían enviado un ítem como compensación. El contenido de la disculpa era: portadores de ítems de clase mundial, por derecho, deberían ser excluidos de cualquier cambio en el mundo. Pero es muy difícil conservar sus datos mientras actualizamos el servidor. Por tanto, no tenemos otra opción que tratar esto como un caso excepcional y actualizar el servidor. Ya se mencionó en el volumen 3, pero el efecto de superación de los 5 elementos es solicitar un cambio de los sistemas de magia de Yggdrasil a los desarrolladores. Y si era así, era imposible que se defendieran de esto. Pero ese acontecimiento era una excepción y no la norma. Especialmente el ítem de clase mundial que podía proteger contra magia de reconocimiento. No tendría sentido si no pudiera proteger a Nazarik de otros ítems de clase mundial. Y ese es el por qué pensé que el enemigo se acercaría a Momoni, pero los que se acercan a él son madres llevando a sus bebés y aventureros. Le pedían a Momon que les dé unas palmaditas en la cabeza a los bebés para bendecirlos con salud y fuerza. Los aventureros pedían un apretón de manos y deseaban volverse más fuertes, pero ninguno quería conversar con él en privado. Es por eso que Ainz se expuso a sí mismo con defensas débiles esta vez, esperando que el enemigo hiciera su movimiento. No equipar a Coquitus con un ítem de clase mundial era parte del plan. Ainz planeaba usarlo como carnada para atraer al enemigo. Parecía aterrador porque el enemigo era desconocido, pero podrían ejecutar las contramedidas adecuadas luego de determinar su identidad. Sobre este asunto y podría compartir mi humilde opinión. ¿De qué se trata, Albedo? Sí, como Ainz-sama lo explicó, el plan es hacer salir al enemigo. Podría ser que el enemigo está renuente a acercarse a nosotros debido a que ellos también están operando en la oscuridad, justo como nosotros. No y hay problema, Albedo, ya consideré esa posibilidad. No lo había hecho. Ainz había asumido que el enemigo pensaba lo mismo que él, intentando reunir información sobre él. ¿Y qué equivocación? ¿Acaso estuve equivocado desde el mismo comienzo? Discúlpeme, también y Albedo-san, por favor detente, Ainz gritó en su corazón. Se sentía como un candidato que estaba revisando las preguntas luego de un examen y se daba cuenta de que todas sus respuestas estaban equivocadas. Sobre difundir la información de que Shaltear fue derrotada con un ítem y sí, eso fue lo que reporté al gremio. Fue para prevenir que la gente temiera a Momon si se vuelve muy poderoso. Los cristales de magia sellada parecen ser ítems raros en este lugar, y debe ser difícil destruirlos para hacer experimentos. Desestabilizar el cristal y usarlo para derrotar a Shaltear es una historia más convincente, y la gente bajará más la guardia hacia Momon. Está absolutamente en lo cierto. Para las personas que piensen que los cristales de magia sellada son raros, este no es un mal método. Los rodeos que hacía Albedo al hablar hacían que Ainz se sintiera intranquilo. Pero si la otra parte posee múltiples cristales como Ainz-sama, ¿no sería diferente la situación? ¿Y HMM? Eso es lo que quieres decir. Ainz hizo una expresión de entendimiento, pero no había entendido nada. ¿Y qué si la otra parte posee varios cristales sellados? Era un hecho que los cristales de magia sellada eran valiosos en este mundo. ¿Acaso Albedo estaba preocupado sobre si el cristal sería roto durante los experimentos? Pero eso no parecía ser todo. Un sentimiento ominoso iluminó la mente de Ainz. Quería que Albedo siguiera explicándolo, lo que hacía que se odiara por actuar arrogante hace un momento.
Está realmente bien que yo, siendo el gobernante y el que decide las políticas de Nazarick, esté dirigiendo la nave hacia una montaña sin saberlo. Ainz sintió que quería escapar. No podía soportar la carga que un gobernante tenía que experimentar varias veces, una carga que se volvía más pesada de cara al futuro. Ainz siguió quejándose en su corazón. Pero no podía hacer eso. Ya que había tomado el nombre de Ainzo Algoun, no podía abandonar a las creaciones de sus camaradas, los NPCs y los tesoros de la gran tumba de Nazarick. Más importante aún, no quería ser un padre que abandonara a sus hijos. También me preocupa si todos ustedes me traicionarán, abandonarán o se darán por vencidos sobre mí. De todas formas, actuaré el papel de Ainzo Algoun que llene sus expectativas y que sea digno de su confianza. Y así, Ainz puso la expresión relajada que había practicado frente al espejo y dijo en una postura llena de la confianza de un Ovelor. No hay problema, entiendo por qué te sientes intranquila. Ainz entonces miró alrededor suyo. Albedo y comparte tus dudas con los otros guardianes. Ah, sí. Si el enemigo posee múltiples cristales como Ainz-sama y alguien que sepa sobre cristales, sería capaz de decir que esa información es falsa. Ellos estarán seguros de que Shaltear no fue derrotada por el cristal, aunque no podrán saber si Shaltear usaba su poder completo. Los usuarios del ítem de clase mundial asumirán que Momon es tan fuerte como Shaltear. Ellos entonces concluirán que el misterioso guerrero Momon que apareció de pronto en Errantel es alguien peligroso, ¿cierto? Ellos también podrían sospechar que Shaltear podría estar relacionada a Momon. Y Albedo, y demás guardianes, ¿cuál creen que será el siguiente paso del enemigo? Perdóneme. Creo que si el plan del enemigo es oponerse a Ainz-sama, esparcirán rumores sobre Momon trabajando en complicidad con el vampiro incluso si no tienen pruebas. Ellos podrían querer evitar que Momon siga haciéndose más famoso. Ainz gimió en su corazón. Parte de la finalidad de ir a Errantel era para recolectar información, pero el objetivo principal era incrementar la fama del personaje Momon, y una pequeña parte era porque quería escapar. El plan original era esperar hasta después del nacimiento de un gran héroe y entonces revelar la verdadera identidad de Momon, traspasando su fama a la de Ainzo Algoun, y así hacer conocido su nombre a través del mundo. Él también quería demostrar que su gremio especializado en pecado había cambiado en este mundo, así que hizo buenas acciones usando el nombre de Momon. Pero estos planes probablemente estaban arruinados. Player Killing, matar jugadores. Demiurge, déjame preguntarte, ¿sería más efectivo si esos rumores fueran esparcidos luego de que Momon se vuelva famoso? Aura, esa sería una mala jugada. Si Ainz-sama ha reunido suficiente fama, las masas simplemente pensarán que tales noticias son rumores maliciosos. Ellos deberían cortar las raíces antes de que su fama crezca. Una maravillosa observación, Demiurge. Ainz asintió en respuesta a Demiurge que estaba agachando la cabeza, actuando como si él hubiera tenido la misma idea. Te preguntaré otra cosa. Si es así, ¿por qué el enemigo no ha comenzado a esparcir rumores aún? Luego de oír la consulta de Ainz, Demiurge levantó un dedo. Número 1, ellos no han completado su investigación sobre Momon todavía. Si Momon-sama derrotó en verdad a Shaltear en una pelea frente a frente, ellos no querrían incurrir en su cólera. Ellos tal vez quieran atraer a Momon a su lado. Número 2, levantó otro dedo. ¿Qué tal si su encuentro con Shaltear fue solo una coincidencia? Tal vez estaban pasando con algún otro propósito en mente, y solo eran terceros sin relación. Eso es imposible, Demiurge, la posibilidad es bastante baja y Ainz dijo eso, pero se había dado cuenta que ese escenario no era imposible. Aún no estaba totalmente convencido de que el ataque había sido dirigido específicamente a Shaltear, o a los habitantes de Nazarick. Pero Shaltear fue atacada poco después de teletransportarse. Si el ataque realmente había sido dirigido hacia ella, ellos habían sido inquietantemente precisos. ¿Acaso estaba cegado por el temor que sentía hacia el enemigo oculto? Ainz entrecerró los ojos, o mejor dicho, las luces rojas en sus órbitas oculares. Al final el problema era que no poseían suficiente información y la falta de mano de obra. Necesitaban más poder. A Sebas también se le había encargado eso, pero la inteligencia reunida por un puñado de agentes era limitada. Al comienzo, Ainz pensó que sería suficiente con reunir la información básica sobre este mundo, pero no era suficiente en la situación actual. La inteligencia reunida por un aventurero y por el mayordomo de un mercader tenía menos importancia y calidad que la de un alto oficial del gobierno. Ainz no podía pensar en nadie que pudiera analizar la información reunida desde diferentes ángulos y juzgar si era importante.
Ahora, el mayor problema es la falta de información. Tenemos que cuidarnos de un enemigo al que no podemos ver, lo que hace que nos sea difícil hacer nuestra jugada y luego de escuchar la queja de Ainz, Demiurge sonrió como si se le hubiera ocurrido una gran idea. Si ese es el caso, entonces ¿por qué no unir fuerzas con un país? Luego de un corto silencio, Albedo dijo para expresar que había entendido. Ainz hizo el mismo sonido momentos después. Ya veo Demiurge, entonces eso es lo que quieres decir. Pero los otros tres guardianes estaban echando la cabeza a un lado confundidos. Aura admitió sus dudas con honestidad. Ainz-sama, ¿qué significa eso? Frente a la pregunta de Aura, Ainz se sintió aliviado porque no podía mostrar expresiones faciales. Ara y Mare, Shaltear, ¿ustedes entienden lo que Demiurge está diciendo? Los dos sacudieron la cabeza. Ya veo, si no se puede hacer nada. Demiurge, por favor explícalo. Sí, como ordene. Todos, Ainz-sama está preocupado sobre este enemigo desconocido. Yo creo que si encontramos a este enemigo y ambas partes son hostiles, necesitaremos de un punto de ruptura para resolver nuestros problemas durante las negociaciones. Maestro, no lo entiendo, 3 estudiantes y un adulto parecían tener escritas estas palabras en la cara. El profesor Demiurge pareció darse cuenta que su explicación era demasiado vaga y continuó adecuándose al nivel de sus estudiantes. ¿Qué harán si Ainz-sama es controlado por el usuario del ítem de clase mundial? Cortaré en pedazos a esa persona. Y no, eso no fue lo que quise decir, Aura. ¿No crees que ser controlado es un punto de ruptura? De hecho, realmente existen personas que pueden controlar a sus oponentes usando ítems de clase mundial, así que la posibilidad de que Ainz-sama sea controlado no es cero. La profesora auxiliar de la clase, Albedo, añadió a la explicación de Demiurge. Él quiere decir que luego de pretender unirnos bajo la bandera de un país, Nazarick podrá usar esto como excusa para cualquier acción que tomemos en el futuro. Podemos simplemente decir que estábamos actuando bajo órdenes de ese país y que no tuvimos opción. Si realmente existe un enemigo poderoso, podemos traspasar la responsabilidad a ese país, ¿correcto? Si el enemigo no desea una confrontación directa, tendrán que hacer su mejor esfuerzo para adecuarse a nosotros. Ya veo, y si hay personas que estén molestas con nosotros, podemos usar esta excusa para poner a esos terceros de nuestro lado y esa es la idea. Era de esperarse de Ainz-sama y justo como si fuera el jefe de una organización malvada acariciando a un gato en su regazo, Ainz acarició la cabeza de Shaltear que estaba actuando como silla mientras decía no fui yo. El que ideó este plan no fui yo, sino Demiurge. Él es el que merece ese elogio. No, me halaga. Ainz-sama parece haber llegado a esta conclusión antes que yo. Ah, bueno sí. Mis disculpas por aparentemente arrebatarte el crédito. Y además de todo, será mucho más fácil recolectar inteligencia. Un país debería tener una red de inteligencia establecida. Ellos serían capaces de hacer progresos a pasos agigantados con solo enviar allí a un subordinado de Nazarick. Luego de aprender que su consejo le había sido útil a Ainz y por la manera como había hablado Ainz, como si estuviera confirmando las opiniones de sus dos brillantes guardianes, Demiurge sonrió. Es justo como dijo. Ainz sabía que Demiurge insinuaba que él ya lo sabía desde el comienzo. Ah, como era de esperarse de Ainz-sama, haber pensado sobre esto tan minuciosamente y para que seres inferiores como los humanos también puedan ser de utilidad. Luego del comentario de Albedo, los otros guardianes, incluyendo a Shaltear que estaba relegada a ser una silla, cubrieron a Ainz de miradas de admiración. Esto hizo que Ainz se sintiera incómodo, pero se sintió aliviado porque no se había equivocado cuando ambos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, entonces y fijemos la mira en un país. Si consideramos las naciones vecinas, serían el reino, el imperio y la teocracia. ¿Qué hay sobre otros países más lejanos? Como el Consejo y el Reino Sagrado. Esto lo traduje antes como Confederación Agrand, en inglés a veces lo traducen como República Agrand o Yagrande. El nombre completo ahora sería Alianza del Consejo Agrand. Desearía no escoger naciones que estén muy lejos, y no quiero entrar en contacto con la teocracia antes de tener información adecuada sobre ellos. Eso nos deja al reino y al imperio y por la inteligencia reunida por Sebas, el reino no me resulta atractivo, pero y necesitaremos investigar esto más a fondo. Ainz extendió la mano hacia el espejo luego de decir por cierto. Les dimos a los hombres lagarto algo de tiempo, veamos si está sucediendo cualquier cosa inesperada. La vista aérea del pueblo de los hombres lagarto se mostró en el espejo de visión remota, con minúsculos puntos moviéndose alrededor.
Aim se acercó al espejo e hizo un gesto, cambiando el escenario en el espejo. Lo primero, por supuesto, era acercarse. La visión de los hombres lagarto trabajando esforzadamente preparándose para la guerra se mostró completamente. Esfuerzos inútiles. Demiurge murmuró gentilmente hacia los hombres lagarto. Veamos, ¿dónde están? Es difícil de diferenciar a los hombres lagarto. Aim buscó con el ceño fruncido a los 6 hombres lagarto que había visto en las grabaciones. Encontré al que lleva armadura. Ese es el que tira rocas, ¿cierto? Entonces, el del espadón está aquí. La diferencia es muy pequeña. Es fácil encontrar a aquellos con colores o equipamiento destacados y encontré al que tiene el brazo prominente. Luego de observar eso, Aim siguió cambiando la imagen en el espejo. Y no veo al hombre lagarto blanco ni al que llevaba el arma mágica. Ni el que se llamaba Zaryusu. Ah, cierto, ese es su nombre. Gracias al recordatorio de Aura, Aim recordó al hombre lagarto que se había acercado a negociar. Demiurge, trae el Haversack ilimitado. Un Haversack es una mochila resistente usada por alpinistas y soldados. Prácticamente es sinónimo de mochila, o tal vez sería más adecuada la palabra morral, pero mejor lo dejo en Haversack. Como ordene. Demiurge hizo una reverencia y se movió hacia la mesa en la esquina del cuarto para tomar el Haversack ilimitado que presentó respetuosamente a Ainz. Ainz sacó un pergamino de su interior. Luego activó la magia dentro del pergamino. Un órgano sensorial etéreo fue conjurado. El órgano sensorial no podía penetrar barreras mágicas, pero podía pasar a través de las paredes sin tener en cuenta su grosor. Si no podía ingresar, eso significaba que un enemigo poderoso del que debían cuidarse se encontraba en el lugar. Luego de conectar el órgano sensorial al espejo de visión remota para que los guardianes también pudieran ver, Ainz comenzó a maniobrar el órgano sensorial que parecía un ojo flotante. Echemos un vistazo dentro de la casa. Ainz escogió una vieja casa en cercana y movió el órgano sensorial dentro. Aunque el interior estaba oscuro, se vería tan brillante como el día una vez que el órgano ingresara. En ese cuarto, un hombre lagarto de color blanco estaba siendo presionado hacia abajo con la cola levantada. Un hombre lagarto negro estaba montado encima. Desconcertante. Al comienzo Ainz no entendía qué estaba pasando. Un instante después, se sintió confundido sobre por qué estaban haciendo eso en un momento como este. Ainz movió el órgano sensorial hacia afuera en silencio. Sintiéndose perturbado, Ainz colocó la palma de la mano en su cara. Los guardianes a su lado no sabían qué decir y se miraron entre ellos. Demiurge. ¿Qué tipos tan desagradables? Coquitus atacará pronto y aún tienen el valor de hacer esto. Aura. Así es. Así es. Mare. Ah, bueno, Shaltear. Demiurge tiene razón. Enseñémosles una lección. Albedo. ¡Qué envidia! Y Ainz levantó una mano para detener el parloteo de los guardianes. Y olvídenlo, pronto estarán muertos. Una vez vi en una película que situaciones desesperadas como esta estimulan el instinto de reproducción. Ainz asintió para reafirmar su propia opinión. Demiurge. Tiene razón. Aura. Si solo se trata de tan poco, entonces podemos perdonarlos. Shaltear. Cierto, cierto. Mare. Eso y Albedo. Yo también, con Ainz-sama y Ainz. Y todos guarden silencio. Luego de que todos los guardianes cerraran la boca, Ainz suspiró. Y creo que perdí las ganas, pero no importa. No debería haber nadie del que tengamos que tener cuidado en el pueblo. Pero no podemos bajar la guardia, alguien podría estar dirigiéndose hacia nosotros. Aura y Ainz de pronto dejó de moverse y miró a los 2 niños. Oh no. Metí la pata. No son suficientemente grandes como para tener educación sexual y no, es demasiado pronto para ello. Ainz sintió que podía identificarse con cómo se sentiría un padre cuando aparecía una escena intensa de sexo mientras miraba televisión con toda la familia. ¿Qué se supone que los padres debían responder cuando sus hijos les preguntaran de dónde vienen los bebés? Mierda. Dejé que los hijos de Bukubuku Chagama vieran ese tipo de escena, debería estar bien. Ignorando a Albedo, Demiurge y probablemente les explicará desde un punto de vista médico y ese sería el plan de apoyo. Shaltear y ella parecía estar bien. De todas formas, recordaré esto como un asunto que debe ser resuelto luego. Luego de apartar el problema a lo profundo de su mente, Ainz tosió y dijo. Si la red de seguridad revela cualquier cosa, todos los guardianes se moverán juntos. Si un jugador de Yggdrasil existía, Ainz no planeaba cumplir el acuerdo que había hecho con los hombres lagarto sobre dejar ir al pueblo.
Si la otra parte no se unía a ellos, entonces serían destrozados con el poderío completo de Nazarick para prevenir que se filtre información. Si ese era el caso, Aims destruiría el pueblo incluso si tuviera que usar a todas las fuerzas del octavo piso. Aims se sacudió la culpa de traicionar la promesa que le había hecho a Coquitous. Si era por el bien de algo de la máxima importancia, una mentira blanca podría simplificar las cosas. Y bueno, entonces, ahora esperaremos para que comience el espectáculo y para admirar la destreza de combate de Coquitous. Capítulo 5. El dios congelante. Parte 2. Las 4 horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Los hombres lagarto de la clase guerrera ya se encontraban reunidos en la puerta principal del pueblo, en los humedales donde el hielo se estaba derritiendo. Luego de la intensa batalla de varios días atrás, no quedaban muchos hombres lagarto de la clase guerrera. Su número ascendía a 316. Los hombres lagarto que no eran guerreros no participarían porque Shasuryu dijo: los enemigos son pocos, tener muchas personas solo será un obstáculo. Pareció razonable al principio, pero el argumento no se sostuvo en pie. Zaryusu estaba alejado de los hombres lagarto, observando la reunión de los hombres lagarto de la clase guerrera. Todos habían pintado sus cuerpos con pintura de guerra representando a sus ancestros, y sus caras mostraban una voluntad tan dura como el acero. Parecían creer que no perderían. Los hombres lagarto alrededor alentaban a los guerreros. Aunque en ese grupo, las expresiones de preocupación eran claramente visibles. Para evitar que se mostrara la ansiedad de su corazón, Zaryusu se esforzó mucho para mostrar una cara imperturbable frente a los otros hombres lagarto, escondiendo la verdad de que esta batalla era un sacrificio para el Overlord de la Muerte. Esta era una batalla en la cual el Overlord de la Muerte iba a demostrar su poderío para aplastar completamente la voluntad de oponer resistencia de los hombres lagarto. Desde un comienzo, no tenían oportunidad de ganar. Las palabras que había dicho Shasuryu antes tenían implícito el deseo de mantener el sacrificio al mínimo. Zaryusu apartó los ojos de los hombres lagarto y miró ferozmente al territorio enemigo. El ejército de esqueletos estaba fijo en el mismo lugar, sin moverse ni un centímetro. La figura del monstruo que llevaba el nombre de Coquitous no podía verse alrededor de ellos. No podía tratarse de un esqueleto, él era alguien en quien el Overlord de la Muerte confiaba, no había forma de que fuera un subordinado ordinario. Él debía ser alguien cuya voluntad era tan evidentemente fuerte que uno podría sentirlo hasta en la punta de la cola con solo verlo. El sonido de una criatura grande moviéndose en los humedales pudo ser oído por el ansioso Zaryusu. «¡Hey, Zaryusu!». Zenberú saludó despreocupadamente como de costumbre. A pesar de que se dirigía a una muerte segura, Zenberú seguía siendo el de siempre. Nuestra moral está en su punto máximo. Sí, así es, sería grandioso si se mantiene a este nivel cuando enfrentemos al poderoso enemigo, Coquitous. Sí. Oh. ¿Ya es hora? Shasuryu apareció en la puerta principal, y todos los ojos se centraron en él y en las dos hadas de los humedales a su lado. Crush estaba ausente porque había agotado todo su mana para invocar a las hadas de los humedales. Luego de lanzar diversos efectos positivos de largo tiempo y de invocar a las hadas, había consumido su magia hasta tal punto que apenas podía moverse. Cuando los dos habían dejado el cuarto, Crush ya le había dicho que perdería el conocimiento y que probablemente esa sería la última vez que se verían. Zaryusu, sin su compañera al lado, lanzó una mirada solitaria en dirección de Crush. Recordar su rostro cuando le dijo adiós le rompió el corazón. Guerreros, avancen. La orden alentadora de Shasuryu elevó a nuevos límites la moral de los hombres lagarto. Él debía cambiar su forma de pensar a la de un guerrero. Zaryusu ordenó sus pensamientos. Encabezados por Shasuryu y las dos hadas de los humedales, los hombres lagarto avanzaron lentamente. Se alejaban del pueblo para evitar daños colaterales. Zaryusu y Zenberú iban en la retaguardia. De pronto, Zaryusu miró atrás hacia el pueblo. Las destartaladas paredes de lodo, la preocupación en el grupo de hombres lagarto que los veían partir, y, Zaryusu suspiró, alejó sus preocupaciones y dio un gran paso hacia adelante. No pronunció el nombre de la mujer lagarto que tenía en la punta de los labios. Los hombres lagarto atravesaron los humedales, y se detuvieron entre la posición enemiga y el pueblo. No tenían una formación particular, los hombres lagarto simplemente se reunieron al azar mientras esperaban la batalla que se avecinaba. La única formación clara era la de los varios jefes de tribu, Zaryusu y las dos hadas de los humedales paradas al frente.
El ejército de esqueletos probablemente estaba aguardando la llegada de Zaryusu y los otros. Los esqueletos golpearon sus escudos y marcharon hacia adelante. Si su coordinación hubiera estado incluso un poco fuera de ritmo, sonaría solo como los ruidos al azar de un ejército al avanzar, pero sus movimientos estaban sincronizados y el sonido era uno solo. En una situación diferente, este espectáculo sería digno de aplauso y alabanzas. Mientras los sonidos atraían la atención de los hombres lagarto, a espaldas de los esqueletos, varios árboles en el bosque cayeron. Solo había una razón para que cayeran los gruesos árboles. Alguien los cortaba. Esto causó conmoción entre los hombres lagarto. Como no podían ver cómo lo estaban haciendo, este podría ser el trabajo de varios seres. Sin embargo, el intervalo entre la caída de cada árbol era demasiado regular. Luego de ver la sincronía en el movimiento de los esqueletos, podía ser posible que varios seres trabajando juntos lo pudieran lograr, pero ni un solo hombre lagarto pensaba que este era el caso. Un extraño presentimiento persistía en sus corazones, la sensación de que este era el trabajo de un solo ser. Esto debido a que no habían oído el sonido de la espada cortando los árboles antes de que cayeran. Lo que significaba que tal vez era improbable, pero había sido hecho con un solo corte. ¿Qué tipo de fuerza y de arma podrían cortar un árbol de un solo golpe? Los sonidos de los árboles al caer y del golpear de los escudos se acercaban a los hombres lagarto. Los sentimientos de ansiedad los inundaron. Esto se esperaba, ¿cómo podría alguien permanecer calmado en tal situación? Incluso Zenberu, que tenía la determinación de morir, o Zaryusu y Shasuryu estaban temblando aún cuando lo ocultaban bien. Momentos después, el que abría el camino en el bosque se reveló a sí mismo. Al mismo tiempo se detuvieron los golpes en los escudos. En el espacio espeluznantemente silencioso, un círculo azul pulido apareció ante ellos. Si no fuera por las densas nubes, no habría forma de decir que tan brillante sería su reflejo. El gran cuerpo de 250 centímetros de altura se veía como un insecto parado en dos patas. Su apariencia era la de una hormiga o mantis, un híbrido nacido de un demonio retorcido. Su duro exoesqueleto tenía un aire gélido en él, brillando como polvo de diamante. Tenía una cola con púas que era del doble de su tamaño y unas mandíbulas poderosas que parecían lo suficientemente fuertes como para partir el brazo de un hombre de una mordida. Tenía 4 brazos con garras y brillantes guanteletes adornaban cada uno. Llevaba un collar alrededor de su cuello y unos brazaletes de plata adornaban sus piernas. El poderoso ser a la par del Overlord de la Muerte, hizo su aparición. ¿Entonces este es Coquitus? El corazón de Zaryusu se aceleró y su respiración se tornó dificultosa. Ninguno de los hombres lagarto habló. Sus ojos fueron atraídos al monstruo que se había revelado, incapaces de alejar sus miradas. Incluso aunque estaban asustados, estaban demasiado aterrados como para apartar la vista. El grupo retrocedió inconscientemente. Ya sean los hombres lagarto que habían venido con entusiastas espíritus de pelea o Zaryusu y los otros que habían venido con la determinación de morir, todos estaban aturdidos frente a un poder dominante. Sé que el Overlord de la Muerte se estaba conteniendo, pero ¿cómo imaginar lo aterrador que sería un ser tan poderoso con la determinación de luchar? Incluso con la magia que podía suprimir el miedo, el impulso de escapar había surgido desde dentro de Zaryusu. Era un milagro que los otros hombres lagarto que no estaban protegidos por tal hechizo no hubieran corrido. Coquitus se acercaba lentamente. Ingresó a los humedales, dejando atrás con arrogancia a los esqueletos. Coquitus se detuvo aproximadamente a 30 metros de los hombres lagarto, en la cima de un pequeño montículo. Luego movió su cara como de insecto en su largo cuello. Parecía estar buscando a alguien. Zaryusu sintió la mirada de Coquitus detenerse en él momentáneamente. Muy bien, Aim-sama está observando, así que demuestren su fuerza. Pero antes de eso... ¿Pilar de hielo? Hice pillar. Con la activación del hechizo, 2 pilares de hielo brotaron entre los hombres lagarto y Coquitus, separados por 20 metros entre sí. Esto podría ser descortés con los guerreros que vinieron con la determinación de morir, pero sepan esto, solo la muerte le espera a todos aquellos que crucen estos pilares de hielo. Coquitus cruzó 2 de sus brazos, su lenguaje corporal pareció señalar que les dejaba la decisión a los hombres lagarto. Inesperadamente es un buen tipo y Zaryusu asintió estando de acuerdo cuando oyó el comentario de Zenberu. Luego dio un paso al frente. Zenberu, Shasuryu y los otros 2 jefes de tribu lo siguieron. Shasuryu se dio la vuelta y les dijo a los guerreros que los seguían. Ustedes quédense aquí y no, vuelvan al pueblo. Si no y morirán por nuestra culpa. ¿Qué? También queremos luchar.
Es aterrador pero incluso así, queremos luchar. No hay cobardía en retirarse, seguir viviendo requiere más coraje. Pero, no todos los hombres lagarto pueden volver, así es como es. Como jefes de tribu, no podemos permitir que otros nos conquisten sin luchar, ¿correcto? Pero jefe, también queremos pelear. Deténganse jóvenes. Lárguense, váyanse a aquel lugar, déjenos el resto a nosotros los veteranos. Los hombres lagarto que se abrían paso hasta el frente eran mayores, pero no tanto como para llamarlos viejos. Eran 57, y los otros hombres lagarto no pudieron decir nada luego de ver sus rostros. Si hubieran mostrado determinación o resignación, los otros hubieran seguido insistiendo en ir con ellos. Pero sus expresiones eran de súplica, les rogaban a los jóvenes que sigan viviendo. Sin palabras, los guerreros jóvenes se retiraron con renuencia. Shasuryu se volvió hacia Coquitus una vez más. Y mis disculpas por la espera, Coquitus. Coquitus extendió uno de sus brazos, doblando un delgado dedo, haciéndoles un gesto para que vinieran por él. Ante la provocación del enemigo, Shasuryu gritó a pleno pulmón. A la carga. Ward. Los hombres lagarto, que se habían preparado mentalmente, gritaron desde lo profundo de sus corazones y se precipitaron hacia Coquitus. Coquitus miró fríamente a los guerreros que se acercaban corriendo. Y siento hacerles esto, guerreros, pero permítanme reducir sus números. Coquitus no perdería incluso si todos los guerreros lo atacaban al mismo tiempo, pero tenía que escoger a sus oponentes. Personalmente, Coquitus quería mostrar su respeto como guerrero y luchar a una distancia en la que el enemigo pudiera atacarlo. Pero tenía una deuda con su amo, así que sería descortés mostrarle una pelea entre un guardián de Nazarick y una muchedumbre descontrolada. Coquitus liberó el sello de su aura. La habilidad de la clase caballero de Nilfheim. Aura congelante. Frost Aura. Esta habilidad especial usaba un frío extremo para hacer daño y reducir ligeramente la velocidad de los oponentes. A máxima potencia, afectaría incluso a los hombres lagarto que observaban desde el pueblo. Coquitus no deseaba eso. Contuvo su poder. Limitar el rango, reducir el daño. Así está bien y con Coquitus en su centro, el frío extremo cubrió un radio de 25 metros. Afectada por el frío extremo, la temperatura cayó drásticamente, haciendo que el aire gritara. Y eso debería bastar. Coquitus selló su aura. Sucedió en un instante, el increíble frío había desaparecido como si hubiese sido una ilusión. Pero definitivamente no lo fue. Los cuerpos de los 57 hombres lagarto en los humedales eran prueba de ello. Solo 5 podían moverse aún, y eran los 5 más fuertes entre los hombres lagarto. Ellos no se intimidaron por la muerte de sus camaradas ni por la habilidad de Coquitus, moviéndose como si fueran uno. Una roca voló a través del aire. Un hombre lagarto en armadura de cuerpo completo dirigía el ataque con otros 2 hombres lagarto detrás. Las hadas de los humedales movían lentamente detrás de los 2 hombres lagarto con sus cuerpos resquebrajados por el frío. El último hombre lagarto en la parte posterior seguía usando hechizos. El primer ataque fue la roca dirigida a la garganta de Coquitus. Sin embargo, ese ataque no sirvió de nada porque, el equipamiento de todos los guardianes tiene capacidades defensivas contra proyectiles. Una barrera invisible pareció bloquear la roca. El hombre lagarto dirigiendo el ataque fue el siguiente. Llevando uno de los 4 tesoros pasados de generación en generación, la armadura de hueso de dragón blanco. Era lo suficientemente fuerte como para bloquear a Frostpine, que también era otro de los 4 tesoros, la armadura más dura conocida por los hombres lagarto. Enfrentándolo, Coquitus sacó una espada de la nada, como si la espada hubiese estado escondida en el aire. La Odachi que Coquitus sacó, con una longitud que superaba los 180 centímetros, era conocida como Espada Real Mata Dioses, Royal Blade God Slayer. Era la que tenía más filo entre las 21 armas que poseía. Espada larga. https es.wikipedia.org/wiki% c5% Odachi. A continuación, cortó al hombre lagarto ante él. La espada que cortó el aire hizo que este aullara, un sonido tranquilo. En una situación diferente, uno podría querer oír este sonido nítido. Luego del sonido, el cuerpo del jefe de tribu se partió a la mitad junto con su armadura, cayendo a la izquierda y a la derecha sobre los humedales. La espada real mata dioses no había sufrido daños luego de partir la armadura de mayor dureza de los hombres lagarto. Los 2 hombres lagarto detrás no se alteraron por la espantosa muerte de su camarada, atacando de ambos lados con las armas en alto. Shia.
En la derecha estaba el ataque con el borde de la mano de Zenberú, potenciado por arma de acero natural y piel de acero. Fue dirigido a máxima potencia hacia la cara de Coquitous. Ward. A la izquierda estaba Frostpine, dirigida hacia su abdomen. Este ataque a corta distancia tomaba ventaja de que las armas largas eran más difíciles de usar a corta distancia. Pero por supuesto, eso solo se aplicaba a la gente normal. Coquitous giró levemente su cuerpo y usó su espada para bloquear el brazo de Zenberú desde la derecha. Sus movimientos fueron fluidos y elegantes, como si el arma en su mano fuera parte de su cuerpo. Con la habilidad piel de acero, Zenberú estaba a la par del acero en términos de dureza. Pero el choque anterior con la armadura mostraba qué tan filosa era en realidad la espada real mata dioses. La espada se hundió en su brazo de manera fluida como si estuviese cortando a través de agua. Mientras la sangre salpicaba del muñón derecho de Zenberú, la otra mano de Coquitous ya había atrapando entre los dedos a Frostpine, que se dirigía a su abdomen. Oh, ya veo. Esta es una bonita espada y tch. No pudiendo liberarla, Zaryusu renunció a Frostpine y pateó a Coquitous en la rodilla. Coquitous no esquivó y tomó el ataque de frente. Al final, aunque fue Zaryusu el que había pateado, fue él el que sufrió un dolor intenso. Era la misma sensación de patear un muro de acero con todas tus fuerzas. Sobre magia. Curación de heridas leves en masa. Overmagic. Más Cure Light Wounds. Luego de gastar una gran cantidad de mana, podía usar un nivel superior de magia que no era normalmente accesible. Shasuryu lanzó un hechizo de curación en masa reforzado por un mejoramiento mágico. Fumu y Coquitous pareció intrigado mientras miraba a Shasuryu, que había usado un modificador de hechizos que él no conocía, pero las dos hadas de los humedales bloquearon su visión. Las hadas se movieron al frente de Zenberú, cuyo brazo se estaba regenerando por la magia, y atacaron a Coquitous con sus tentáculos. Incluso antes de que sus ataques lo tocaran, Coquitous las cortó impacientemente. Mientras las hadas de los humedales se desmoronaban y se convertían en polvo, el puño de Zaryusu conectó con el plexo solar de Coquitous, con su abdomen y pecho. Y por supuesto, el que resultó herido fue Zaryusu. La piel de sus puños estaba desgarrada y sangraba. Molesto. Coquitous agitó su cola hacia el pecho de Zaryusu. ¡Gua! Zaryusu se sintió como una bola siendo golpeada con un bate, y con un sonido crujiente, voló alto y lejos antes de rodar sobre los humedales. Finalmente se detuvo luego de rodar, pero el dolor de su pecho y la sangre derramándose de su garganta hacían que le fuera difícil respirar. Los huesos rotos probablemente habían perforado sus pulmones, no podía respirar incluso si quisiera, sintiéndose como si estuviera bajo el agua. El líquido cálido que se derramaba de su garganta le hacía querer vomitar. Zaryusu miró a su pecho y vio la sangre fluyendo de sus heridas por la cornada de unas púas afiladas. Un solo golpe había dejado a Zaryusu en este lamentable estado. Zaryusu, que intentaba respirar con todas sus fuerzas, miraba intensamente a Coquitous, que se estaba acercando para darle el golpe final. Ya que aún conservas la voluntad de luchar, te devolveré esto. Coquitous arrojó a Frostpine al lado de Zaryusu y lo ignoró, volviéndose para enfrentar a los hombres lagarto que quedaban. Shasuryu usó magia curativa en Zenberú, que había regenerado el brazo pero había perdido mucha estamina. Justo antes de que Coquitous los alcanzara, otra roca voló hacia él para desviar su atención, pero fue en vano ya que fue bloqueada fácilmente. Irritante. Coquitous murmuró y extendió un brazo hacia el jefe de la tribu Colmillo Pequeño. Carámbano penetrante. Piercing y cicle. Docenas de carámbanos tan gruesos como un brazo humano llovieron en un ataque de área amplia. Estalactita de hielo. El hombre lagarto que estaba dentro del rango del ataque fue perforado instantáneamente por los carámbanos. Uno golpeó su pecho, otro golpeó su abdomen, otro su muslo derecho, todos los carámbanos penetraron su cuerpo fácilmente. El jefe de Colmillo Pequeño, el hombre lagarto con las mejores habilidades de guerrilla, cayó muerto sobre los humedales como una marioneta a la que le habían cortado las cuerdas. Uar. Sobre magia. Curación de heridas leves en masa. Zenberú salió corriendo mientras Shasuryu usaba magia de curación una vez más. Zenberú estaba ganando tiempo para que Zaryusu se recuperara. Él sabía que era imprudente y qué tan insignificante era ante la fuerza de Coquitous. Incluso así, Zenberú no dudó en enfrentarlo. Cuando Zenberú estuvo dentro de su rango, Coquitous blandió tranquilamente a la espada real mata dioses. El golpe fue más rápido que la visión dinámica de Zenberú.
Su velocidad sobrepasaba por mucho la agilidad de Zenberú, la espada cortó fácilmente su cuerpo, la sangre salió a borbotones del cuerpo decapitado de Zenberú y este colapsó sobre los humedales. Momentos después, su cabeza cayó al suelo. Y bueno, entonces, quedan dos y he oído de su fuerza de parte de Ain-sama, entonces ustedes dos realmente son los que lograron llegar al final. Coquitus, que no se había movido ni un solo paso desde el inicio de la batalla, miró a los dos que quedaban y agitó su espada. La espada pareció emitir un humo blanco, y la sangre y los restos en ella desaparecieron sin dejar rastro. El movimiento fue tan elegante que parecía capaz de acabar con todo en el mundo. Zaryusu se había recuperado lo suficiente como para ponerse de pie y Shasuryu había tomado la espada en su espalda. Los dos haciendo frente a Coquitus en una formación de pinza. Zaryusu tomó algo de la sangre que caía de su herida y se pintó la cara con ella. Parecía la pintura de guerra usada para invocar a sus ancestros, para que desciendan sobre ellos. Hermano menor, ¿cómo están tus heridas? Nada bien, aún siento el leve palpitar de un dolor punzante. Aunque todavía puedo usar mi espada unas cuantas veces. Entonces es así y eso debería bastar, ¿cierto? En realidad, mi mana se ha agotado, perderé la conciencia si no tengo cuidado. Shasuryu apretó los dientes, probablemente estaba riendo. La expresión de Zaryusu cambió cuando oyó eso. ¿Y así? Te estás exigiendo demasiado, hermano mayor. Zaryusu suspiró suavemente con una sonrisa y relajó sus hombros. Su brazo en el que sostenía la espada descendió. Un dolor intenso golpeó su pecho, pero Zaryusu hizo todo lo posible para ignorarlo. No abandones las esperanzas hasta el último momento, Zaryusu seguiría sosteniendo su espada. Desde un comienzo, él sabía que no había oportunidad de ganar. La derrota era inevitable, pero no podía simplemente rendirse. Rendirse significaría haber estafado y robado las vidas de incontables hombres lagarto, habiéndoles mentido diciéndoles que saldrían victoriosos. Ya que habían hombres lagarto que le creían a este mentiroso, él no aceptaría la derrota. Dando todo de sí hasta el último momento, todavía puedo blandir mi espada. El rugido de Zaryusu hizo eco en los alrededores. El sonido que pudo oírse provenía de los dientes que sobresalían de la boca de Coquitus. Un buen rugido, Coquitus probablemente estaba riendo. No era el sonido de alguien poderoso mirando con desprecio a los débiles, sino el de un guerrero reconociendo a su igual. Muy bien, hermano menor. Luchemos hasta el mismo final. Shasuryu rió también. Está bien y mis disculpas por la espera, señor Coquitus. Coquitus simplemente se hundió de hombros en respuesta a las palabras de Zaryusu. No te preocupes, sería muy descortés interrumpir la despedida de dos hermanos. Prepárense para morir ya, parece que ya lo están, ¿no es cierto? Frente a Zaryusu y Shasuryu que dieron un paso adelante, Coquitus agitó su espada y dijo. Digan sus nombres. Shasuryu Shasa. Zaryusu Shasa. Y los recordaré a ustedes dos, guerreros. También tengo que disculparme, normalmente lucharía con un arma en cada mano y no los estoy menospreciando, pero no son lo suficientemente fuertes como para que lo haga. Realmente una pena. Absolutamente correcto, vamos. Los dos se lanzaron hacia Coquitus, haciendo salpicar el agua de los humedales mientras corrían. La ligera diferencia en sus velocidades hizo que Coquitus se sintiera intrigado. No entrarían a su rango de ataque al mismo tiempo, Shasuryu era más rápido. Sospechando que el enemigo tenía un plan en mente, Coquitus esperó con impaciencia a que atacaran. El primero en estar dentro del rango fue Shasuryu y Coquitus lo siguió de cerca, preguntándose qué haría. Shasuryu se detuvo justo fuera del rango de la espada de Coquitus. Atadura de tierra. Lanzó un hechizo. Numerosas cadenas hechas de barro volaron hacia Coquitus y Zaryusu usó esa oportunidad para atacar. Para hacer más difícil que su enemigo midiera su rango de ataque, Zaryusu ocultó a Frostpine detrás de su espalda. El anuncio anterior de Shasuryu de que su mana se había agotado había sido un truco para engañar a Coquitus. Si hubiera caído, Coquitus podría ser atrapado por las cadenas mágicas y ser golpeado por Zaryusu que atacaba desde atrás. Sin importar qué tan duro fuera su exoesqueleto, Zaryusu debería de ser capaz de romperlo usando toda la fuerza de su cuerpo en una puñalada. Zaryusu, que había abandonado toda la defensa en favor del ataque, definitivamente asestaría un poderoso golpe. Parece muy confiado en su espada. Coquitus podía ponerse en su lugar. Justo como él, Coquitus sentía emociones intensas por sus armas, especialmente la espada que ahora tenía en la mano, tenía fuertes sentimientos por esta arma que había sido usada por su creador en el pasado.
Era por eso que estaba usando la espada real mata dioses a pesar de la diferencia en sus fuerzas de pelea, era una muestra de su más grande respeto. Sin embargo, se equivocaban en una cosa. Su oponente en este momento era el guardián del quinto piso de Nazarick. Y un hechizo lanzado por alguien de un nivel más bajo que el mío no logrará atravesar mi defensa. Las cadenas de lodo rebotaron antes de poder tocar a Coquitus, cayendo de vuelta a los humedales como placas de barro. La magia de bajo nivel no podía penetrar la defensa mágica de Coquitus. Ráfaga congelante. Con un rugido que vino de su espalda, Coquitus fue cubierto por una neblina blanca. Un esfuerzo inútil. Coquitus, que era completamente inmune a ataques congelantes, simplemente abrazó la gentil brisa congelante mientras esperaba que Zaryusu o Shasuryu entraran en su rango de ataque. Un instante después, el momento que había estado esperando había llegado. Pero Coquitus dudó ligeramente, preguntándose si cortar sus cabezas sería suficiente para detenerlos. Enfrentando a Zaryusu que había abandonado completamente su defensa, decapitarlo podría no detener su ataque. La imagen de un cuerpo decapitado atacándolo apareció en la mente de Coquitus. Si este era el caso, entonces tomaría sus brazos, y luego la cabeza. No, esa no es una muerte lo suficientemente limpia, los acabaré de un golpe. El temerario ataque de Zaryusu era demasiado lento para Coquitus. La figura negra vagamente visible, la espada blandida por Zaryusu, fue atrapada por los dedos de Coquitus como lo había hecho anteriormente. Coquitus no sintió ningún ataque frío en sus dedos, probablemente Zaryusu sabía que era inútil contra él y no había activado esta habilidad. El inesperadamente rápido ataque fue bloqueado tan fácilmente por Coquitus, que le hizo dudar. Pero las dudas solo duraron un instante, él acabaría a su oponente con un corte de su espada, no había razón para pensarlo más. Y luego solo quedaría uno más. Entonces era solo un ataque temerario. Coquitus, que se sintió decepcionado, estaba a punto de blandir su espada cuando cambió de opinión. Ya veo. Warg. Con un rugido una espada gigante atravesó la niebla helada. Shasuryu cortó a través de la niebla con tanta fuerza como para dispersarla. ¿Tanto las ataduras de tierra? ¿El ataque de Zaryusu o la ráfaga congelante? Todas estas eran solo carnadas. Coquitus necesitaba ser cuidadoso del ataque de apuñalamiento de Frostpine, pero la amenaza de la espada de Shasuryu era mayor. Esta debía ser la verdadera intención del enemigo, pero, si quieres llevar a cabo un ataque sorpresa, debes hacerlo en silencio. Si no podían ocultar sus pasos mientras corrían sobre el agua, entonces no era realmente un ataque sorpresa. Coquitus estaba desconcertado, ¿realmente esto valía el daño que estaban sufriendo por la ráfaga congelante? ¿O se estaban esforzando en vano? Pero era un hecho que el enemigo estaba dentro de su rango de ataque. La única arma de Zaryusu estaba inmovilizada, haciendo que éste se encontrara indefenso. Esto solo cambiará el orden en que los mataré. Luego de llegar a esta conclusión, Coquitus blandió la espada en su mano. Un corte. La espada de Shasuryu se partió en dos. Incluso antes de que su cuerpo golpeara el suelo, Coquitus retiró su espada, planeando seguir con el ataque a Zaryusu. En ese momento, los dedos de Coquitus que sostenían a Frostpine se resbalaron. El sorprendido Coquitus miró sus dedos, preguntándose por qué la espada que había estado agarrando se estaba resbalando. En la niebla, Coquitus pudo ver que tanto sus dedos como la espada estaban cubiertos de un líquido rojo. En un instante, Coquitus entendió por qué sus dedos se habían resbalado. ¿Sangre? Confusión. Coquitus trató pensar en el lugar en el que la espada de Zaryusu pudiese haberse manchado, y lo entendió luego de ver la cara de Zaryusu a través de la niebla. La sangre que Zaryusu había esparcido en su rostro no era pintura de guerra. La había usado para cubrir su espada. La ráfaga congelante no tenía la intención de dañar a Coquitus o esconder la posición de Shasuryu, era para ocultar la sangre en la espada. Esa también era la razón por la que había ocultado la espada en su espalda. Cuando Coquitus detuvo el ataque de Zaryusu la primera vez, usó sus dedos para hacerlo. Zaryusu recordó eso y apostó a la pequeña posibilidad de que sucedería nuevamente, creando este escenario con todo su ingenio. Una oleada de electricidad pareció atravesar el cerebro de Coquitus. Fue en ese entonces. Era por eso que el ataque se sintió tan débil. Esa fue la razón. El plan de usar su sangre no funcionaría varias veces. Así que estaba engañándome, haciéndome pensar que era fácil tomar su espada, así que se contuvo. La espada se resbaló lentamente, acercándose al cuerpo azul pálido de Coquitus.
Con solo 2 dedos húmedos, incluso Kokitus no podía detener la espada con todo el peso del cuerpo y la fuerza de Zaryusu detrás de ella. Si el lugar donde la hubiera tomado estuviese un poco más lejos, Kokitus podría ser capaz de hacer algo, pero a esta distancia, no había nada que podía hacer. Kokitus se conmovió tanto que tembló. Había hecho falta mucha suerte, pero era una apuesta que necesitaba ganar cada una de las rondas. Y lo más importante, no era posible sin Shasuryu. Shasuryu probablemente no había sabido cuál era el plan de Zaryusu, pero el hermano mayor confiaba en su hermano menor completamente y se sacrificó. El inútil ataque sorpresa y el rugido fueron hechos con la esperanza de desviar su atención por un instante de su hermano menor. Y realmente había sido solo un instante. En ese breve momento, mientras Zaryusu deslizaba a Frostpine con todas sus fuerzas, la mandíbula inferior de Kokitus se movió. Asombroso, la espada cortando a Kokitus, fue fácilmente bloqueada. Su cuerpo con un ligero brillo azul no tenía ni un rasguño. Este era el resultado de la diferencia de poder entre el NPC del más alto nivel en Nazarick y el hombre lagarto. Lamento decirlo, poseo una habilidad especial que anula temporalmente el ataque de armas de bajo nivel. Si activo esta habilidad, tus ataques serán inútiles. Fue un espléndido golpe, incluso Kokitus sintió que era digno de dejar una marca en su cuerpo como signo de su respeto a este guerrero. Sin embargo, como un guardián luchando ante el Ser Supremo, no podía hacerlo. Kokitus intencionalmente dio medio paso atrás, salpicando barro que ensució su hermoso cuerpo azul. Fue solo un pequeño paso. Un paso atrás no significaba nada, incluso si se movía no cambiaría nada. Zaryusu estaba perdido y Kokitus definitivamente vencería. Pero este paso era una muestra del elogio del dominantemente fuerte Kokitus hacia el débil Zaryusu. Zaryusu se resignó a su destino, con una sonrisa clara en el rostro que solo aquellos que han dado lo mejor de sí pueden mostrar. Kokitus blandió la espada real mata dioses hacia él. Capítulo 5. El dios congelante. Parte 3. Una batalla espléndida. Ainz elogió a Kokitus que se encontraba arrodillado ante él. Gracias. Eso podrá ser así, pero creo que entiendes claramente que les estábamos mostrando el látigo, pero de ahora en adelante debes mostrarles solo dulces. No comiences un reinado de terror. Lo entiendo. Ainz asintió y miró a los otros guardianes en el cuarto. Muy bien. Guardianes, escuchen bien. Ya dije en el cuarto del trono que el pueblo de hombres lagarto será gobernado por Kokitus. Si Kokitus necesita cualquier cosa, préstenle su ayuda. Kokitus, espero que puedas implantar lealtad hacia Nazarick en los corazones de los hombres lagarto y proveerles de una educación de élite, y te dejo encargadas estas cosas y hazme saber si requieres ítems especiales como pluma celestial, pero mientras tanto te prestaré algunos trajes de poder. En el juego Yggdrasil, era posible cambiar de raza, pero eso no significaba que se podía cambiar con solo desearlo. Se requería cumplir diversas condiciones y el cambio sería irreversible. Una de las condiciones era poseer un ítem específico. Por ejemplo, uno necesitaría el libro de la muerte para ser un lich. Convertirse en un imp requeriría de semillas de corrupción y la pluma celestial que Ainz había mencionado era el ítem requerido para convertirse en un ángel. Cambiar de raza podría ser posible en este mundo, era por eso que Ainz no pudo evitar compartir sus ideas. Buscaré su consejo cuando llegue el momento, Ainz-sama. ¿Podría preguntarle qué planea hacer con esos hombres lagarto? ¿Qué hombres lagarto? Sí, los dos hombres lagarto llamados Zaryusu y Shasuryu. Los dos que habían luchado hasta el final. Sus cuerpos aún deberían de estar en los humedales. ¿Pero qué hay con ello? Ya veo. Recupera sus cuerpos, los usaré como material para crear no muertos con mi habilidad especial. Eso sería una pena. ¿Qué quieres decir? ¿Tienen tanto valor? Cuando Ainz observó la batalla en el espejo de visión remota, vio a Kokitus dominando absolutamente la batalla, no había otra cosa destacable. Y fueron débiles, pero pude ver su espíritu de guerrero y su temeraria determinación frente a alguien fuerte. Sería un desperdicio usarlos como materiales. Creo que se volverán incluso más fuertes, tal vez increíblemente fuertes. Ainz-sama, todavía no debería haber hecho experimentos relacionados a resucitar muertos, ¿qué le parece probarlo en ellos? ¿Y acaso le agradan esos hombres lagarto? Para ser sincero, Ainz no sabía qué sentir cuando oía el término espíritu de guerrero.
Había encontrado el término intención de matar en novelas y manga, pero tampoco pensaba mucho sobre ello. Era justo como cuando Ainz le había hecho advertencias a Narveral, y ella había dicho sí ya veo, ese tipo de sentimiento. De manera similar, la resonancia entre guerreros era algo que Ainz no entendía. Esto era porque Ainz podría verse de este modo ahora, pero originalmente era un simple trabajador de oficina. Si un ciudadano nacido en Japón entendiera el espíritu de guerrero, eso podría ser peligroso. Si fuera el espíritu de un excelente trabajador de oficina, él podría comprenderlo un poco. Ya veo y en verdad es un desperdicio. Pero lo que el desconcertado Ainz pensaba en realidad era, incluso si dices que es una pena, no lo entiendo. Pero pensándolo con calma, Coquitus tenía razón en algo. Ainz había estado pensando en hacer experimentos de resurrección en algún lugar, y sentía que llevar a cabo estos experimentos sería muy beneficioso. Y a comparación de las balbuceantes palabras de Coquitus en el cuarto del trono, él ahora podía proponer cosas clara y concisamente. Si esto era una señal de progreso, Coquitus había superado la prueba con creces. Luego de pensarlo por un momento, Ainz recordó que tenía subordinados excelentes. Recordó a los subordinados parados en silencio alrededor de él de un modo acorde al de un sirviente. Albedo, ¿qué es lo que piensas? Mis pensamientos son los mismos que los de Ainz-sama. ¿Y de Miurge, qué piensas? Creo que Ainz-sama estará en lo correcto. ¿Y Shaltear, y tú? Pienso lo mismo que de Miurge y espero la decisión de Ainz-sama. Y Aura, sí, también pienso lo mismo que todos. Y Mare. Sí, también pienso lo mismo. Sus respuestas era casi lo mismo que no decir nada y le provocaron un dolor de cabeza a Ainz. Luego de pensarlo detenidamente, Ainz llegó a una conclusión, tal vez desde el punto de vista de los guardianes, ellos no veían que hubiera ningún problema. Lo que también significaba que no habría ninguna consecuencia mayor sin importar la decisión que tomara. Por supuesto, esta respuesta dependía de las circunstancias actuales de cada guardián. Podría haber problemas si la situación cambiaba. Resumiendo, cuando un grupo de personas decía que 100 millones era una cantidad pequeña de dinero, el problema era qué tan confiable era esa afirmación. Esta era la diferencia en la percepción de valores. Un desperdicio de palabras y bueno, podría pensar que está bien resucitarlos, ¿cierto? Voy a pensarlo un poco más, he cometido muchos errores recientemente. Sin otra alternativa, Ainz debía considerar los pros y los contras desde su propio punto de vista. Y hemos decidido gobernar a los hombres lagarto, pero ¿tienen a algún representante? ¿O a un grupo que pueda representarlos? No, pero hay alguien apto para ser su representante. ¿Oh? ¿De quién se trata? La mujer lagarto blanca que no tomó parte en la batalla. Ella parecía poseer el poder de los druidas. Oh, esa. Eso podría funcionar y si era ella, entonces podía ser útil, Ainz pensó. Él podría usarla para espiar la situación. Sin embargo, llevar a cabo la idea que Ainz tenía en mente podría molestar a Coquitus, que gobernaría a los hombres lagarto. Así que, ¿qué debía hacer? Ainz de pronto tuvo un momento de brillantez. ¿Y no sería más rápido preguntar simplemente? Aunque hace un momento no obtuve respuestas útiles y Ainz compartió sus planes con Coquitus, y este expresó estar de acuerdo. Era difícil juzgar si Coquitus había dicho aquello solo para acceder a los deseos de su amo, pero Demiurge y Albedo no habían mostrado reacciones extrañas tampoco cuando los había visto de reojo. Esto hizo que Ainz se relajara y le aseguraba que no debería haber problemas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo requerirás para traerla aquí? Perdón por mi insolencia, pensé que Ainz-sama preguntaría por ella, así que le ordené esperar en un cuarto cercano. Ainz no pudo evitar mirar a Demiurge y vio que éste agitaba la cabeza. Genial, lo manejó bien, sin recibir ningún orden y no parece ser idea de nadie más. Esta sensación debía ser lo que un superior siente cuando ve que uno de sus subordinados madura como había esperado. Ainz pensó esto con una expresión de satisfacción, pero su cabeza era un cráneo, así que su rostro realmente no se movió. No, bien hecho, Coquitus. Perder el tiempo es una tontería, tu juicio fue acertado. Muy bien, entonces, tráiganla. Por favor, espere. ¿Qué sucede, Aura? No creo que un lugar lamentable como este sea lo suficientemente bueno. Incluso aunque se trate de recibir a gente que se ha rendido a nosotros, es demasiado modesto para la posición de Ainz-sama. Siento que la reunión debe hacerse en el cuarto del trono de Nazarik. Todos los otros guardianes a excepción de Mare asintieron suavemente. Y mis disculpas.
No me di cuenta de este punto, por favor perdóneme. Dijo Coquitus. Ay, a Ainz nunca se le había ocurrido eso. Entonces pensó en cómo reaccionar y de pronto recordó algo. En ese caso, Aura. Sí. Te dije que este lugar que has construido, un lugar lleno de tus sentimientos y emociones, es tan bueno como Nazarick, ¿cierto? Lo dije en serio. Coquitus, tráela. Celebraré la audiencia aquí. Ainz-sama. No discutas, Aura. Albedo. Aura protestó con el rostro enrojecido, diciendo ¿por qué me detienes? Sin embargo, Albedo simplemente miró a Aura antes de ignorarla y centrar la vista en la puerta. El que le respondió a la emotiva Aura fue Demiurge. Y cualquier cosa que Ainz-sama diga es ley. Ya que Ainz-sama dijo que este lugar es tan bueno como Nazarick, entonces debe ser cierto. Continuó Shayatear. No creo que mis palabras sean leyes inamovibles. Aunque no quiero que piensen en mí de esa manera pero solo esta vez, fue de gran ayuda. Aura, repetiré esto. Como uno de mis subordinados más confiables, uno de los guardianes, este lugar en el pusiste tanto esfuerzo para construir está al mismo nivel que Nazarick. Es incluso verdad aunque los trabajos de construcción no estén terminados y entiendes. Y Ainz-sama, muchas gracias. Aura agachó la cabeza profundamente y los otros guardianes hicieron lo mismo. No hay necesidad de ser tan emocional y esto es tan vergonzoso. Bueno entonces, haz que pase, Coquitus. Sí. Un instante después, Coquitus trajo a una mujer lagarto de color blanco puro al cuarto. La mujer lagarto se arrodilló ante Ainz y agachó la cara hacia el suelo. Di tu nombre. Sí, Supremo Gobernante de la Muerte, Ainz Algoun. Soy la representante de los hombres lagarto, Cruz Lulu. ¡Qué increíble título! Ainz sentía curiosidad por saber a quién se le había ocurrido, pero actuó como un calmado rey y dijo: y mucho gusto. Sí. Goun-sama, por favor acepte el juramento de fidelidad de nosotros, los hombres lagarto. Y Ainz observó a Cruz de cerca. Sus escamas eran bonitas. Brillaban fuertemente bajo la iluminación de la luz mágica. Me pregunto cómo se sentirán si las tocó. Ainz sentía curiosidad académica. Mientras la miraba de cerca, se dio cuenta que los hombros de Crust estaban temblando. Coquitus debería de haber desactivado su aura de congelamiento, así que debía de haber otra razón para ello. Ainz lo meditó un instante y encontró la respuesta, era obvio. Si ella importunaba a Ainz, todos los hombres lagartos serían masacrados. Era por eso que tenía tanto cuidado en su forma de hablar. Para Krusty, que estaba bajo una presión aplastante, el extraño silencio de Ainz plantó una semilla de terror. Ainz no tenía el pasatiempo de sentir placer al abusar de los débiles. Si era por el bien de la gran tumba de Nazarick, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa sin importar qué tan cruel fuera, pero no haría tales acciones destructivas innecesariamente. Los hombres lagarto estarán bajo mi dominio. Sin embargo, Coquitus gobernará en mi lugar. ¿Alguna objeción? Ninguna. Eso es todo. Puedes irte. ¿Eh? ¿Eso es todo? Krust dijo esto con una voz llena de sorpresa mientras continuaba agachada. Como una persona que habiendo recibido un pedido poco razonable estaba a punto de enloquecer en cualquier momento. Por ahora. Krust Lulu. Tus hombres lagarto le darán la bienvenida a una nueva era de prosperidad. Las futuras generaciones de hombres lagarto estarán agradecidas de ser mis súbditos. No nos atrevemos, ya estamos agradecidos con el Ser Supremo por mostrar misericordia incluso luego de que nos resistimos con violencia. Ainz se levantó del trono lentamente. Caminó al lado de Krusty, se puso de cuclillas y puso sus manos en los hombros de Krusty. Ainz pudo sentir un temblor viniendo del cuerpo de Krusty. Tengo una tarea especial para ti. Siendo una fiel sirvienta de Goun-sama, haré todo lo que pueda y no como sirvienta, quiero que hagas algo por mí, a cambio de la resurrección de Zaryusu. Luego de decir el nombre que había oído de Coquitus, Krusty levantó la cabeza inmediatamente, su rostro torcido por la conmoción. Alegre por haber acertado en el premio gordo, Ainz continuó observando a Krusty. Ella probablemente trataba de ocultarlo, pero su expresión era vacilante. Era difícil de juzgar sus emociones ya que sus expresiones faciales eran muy diferentes a las de los humanos, pero deberían darle algunas pistas. ¿Es posible hacer algo como eso y? Soy el que controla la vida y la muerte. Para mí, la muerte es solo un estado de existencia. Al oír que la voz de Krusty se desvanecía, Ainz continuó. Es lo mismo para venenos y enfermedades, pero no puedo extender la vida de los mortales.
Tal vez es imposible hacer eso por medios normales, pero con la ayuda de la magia de supernivel. ¿Deseo ante una estrella? Probablemente podría hacerse y aunque tal vez sería posible, mejor no decirlo en voz alta. ¿Y qué desea de mí, su humilde esclava? ¿Mi cuerpo? Ainz perdió el habla. No, eso es un poco y un reptil era demasiado. Ainz quería retroceder inmediatamente, pero se obligó a jugar su papel. Y sobre el sonido del rechinar de dientes que podía oírse viniendo de algún lado, por ahora simplemente decidió ignorarlo. Cof cof. No. Es simple, quiero que vigiles de cerca por si hay hombres lagarto pensando en rebelarse. No hay tales hombres lagarto. Ainz rió ante la respuesta llena de confianza de Krusty. No soy tan tonto como para asumir eso. No soy familiar con el modo de pensar de los hombres lagarto, pero usando a la raza de los humanos como ejemplo, la traición es algo común. Es por ello que requiero un agente en el lugar para que observe las cosas. El rostro de Krusty nuevamente se mostró inexpresivo, haciendo que Ainz entrara en pánico por dentro, preguntándose si el trato había fracasado. Había un plan que no implicaba la resurrección de Zaryusu, pero hacerlo tenía el objetivo de obtener una deuda de gratitud de Krusty. ¿Qué debería hacer si ella lo rechazaba aquí? No debo ser tan codicioso y acabar sin nada y esto debe ser lo que quieren decir con es inútil llorar por la leche derramada. Y ante ti yace la oportunidad de un milagro. Pero esta oportunidad no permanecerá aquí por siempre. Si no la tomas inmediatamente, podría perderse para siempre. Con un escalofrío, la expresión de Krusty cambió como un espasmo. No voy a usar irritantes rituales. Los hechizos de resurrección existen en este mundo, ¿cierto? Eso es lo que voy a usar. Eso es el legendario y frente a Krusty que se acababa de tragar sus palabras, Ainz adoptó una actitud arrogante y dijo suavemente. Krusty. ¿Qué es lo más importante para ti? Quiero que lo pienses un poco. Mientras Ainz observaba, los ojos de Krusty comenzaron a vacilar, parecía estar viendo la ilusión de convencer a un cliente en una reunión de negocios. Lo siguiente que Ainz debía hacer era dejar que Krusty entendiera que este milagro no sería un servicio gratuito. Proveer un servicio gratuito haría que otros tuvieran sospechas, pero serían más receptivos si él pedía un pago adecuado. Lo único que debes hacer es observar a tus compañeros hombres lagarto desde la oscuridad. Dependiendo de las circunstancias, tal vez tendrás que tomar decisiones difíciles. Para evitar una traición, usaré magia especial en el resucitado Zaryusu. Si creo que me has traicionado, lo mataré inmediatamente. Debe ser difícil para ti, pero la resurrección de Zaryusu no es algo que podrías obtener en un trato justo, ¿cierto? En realidad no existe tal magia. Ainz actuó como si había dicho todo y se puso de pie lentamente. Luego abrió los brazos. Ainz miró a la angustiada Krusty. Oh, cierto, le dirás esto en mi lugar al resucitado Zaryusu. Lo reviví porque me es útil. Te prometo no mencionar tu nombre. Entonces, Krusty Lulu. Escoge ahora. Esta es la mejor oportunidad para tener de vuelta a tu amado Zaryusu. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí? ¿O no? Escoge. Ainz extendió una mano hacia Krusty lentamente. Al mismo tiempo, les dijo a los guardianes. No hagan nada incluso si se niega, muy bien, ¿lista para responder ahora? Krusty Lulu,